La línea telefónica, Carlos de Buen, abogado especialista en Derecho Laboral, director general del Bufet de Buen. Carlos, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Aquí escuchando las noticias. Y noticias importantes, ¿no? En materia laboral. ¿Qué es lo ¿Cómo que, no? qué es lo que dice esto? Que no ha podido transitar desde el Congreso lo que tiene que ver con la jornada laboral de 40 horas. ¿Qué te Bueno, dice? este es un tema ya antiguo. De hecho, casi como anécdota, comento que hace, pues yo creo que cerca de 30 años, mi padre Néstor de Bueno y yo hicimos un proyecto de ley de trabajo, una reforma radical, que nos encargó entonces el Partido de Acción Nacional. Ujú. No lo hicimos con una labor partidista, porque pues, no somos ni éramos miembros, bueno, mi padre ya falleció, Ujú. pero de ese partido ni de ningún otro. Pero en fin, nos dieron la libertad de hacer un proyecto, lo que fue primero un memorándum, luego fue un proyecto, pero en fin, para no extenderme, uno de los temas que precisamente planteamos ahí era la reducción de la semana de trabajo a 40 horas. En ese entonces el proyecto no pasó ni siquiera a comisiones, ¿no? Todavía el PAN era oposición y yo creo que el propio PAN no lo hizo muy fuerte el proyecto, entonces quedó un poquito en el sueño de los justos. Pero vamos, lo recuerdo porque es un tema viejo, es un tema que ya lleva décadas, y en estas décadas donde no hemos avanzado en cuanto a la duración de la jornada, y aquí sí es importante destacar que no es el único punto, Ujú. efectivamente hay puntos donde se ha avanzado y que hay que valorar y que hay que sopesar, Sí. ¿no? El tema del salario mínimo, desde luego, en fin. Pero ciertamente nos estamos quedando muy rezagados en el mundo general en Ujú. cuanto al tiempo de trabajo, ¿no? 48 horas que se consiguieron en 1917, pues no se han reducido. ¿No están Ahora, acordes al siglo XXI? definitivamente no están acordes al siglo XXI. Ahora, el problema es que se vienen varias cosas al mismo tiempo. Ujú. Y entonces hay que cuidar a las empresas, efectivamente. Hay que cuidar a las empresas porque, oye, bueno, hablemos salario mínimo. Qué bueno que el salario mínimo se ha incrementado. Creo que todavía le falta un tramo largo, Ujú. sobre todo pensando en que somos parte bueno, de lo que es todavía existente Tratado de Libre Comercio de América del Norte o de Estados Unidos, Canadá, México. Sí. Eh, y todavía estamos rezagados, pero se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo. Yo creo que ese es el mejor punto para los trabajadores, ¿no? El incremento del salario mínimo y junto con el salario mínimo, pues un incremento no igual, pero sí en buenos términos de los salarios más altos, de los salarios contractuales. Ujú. Pero pongo como ejemplo las vacaciones. Tuvimos una reforma muy esperada, por cierto, porque éramos el país más tacaño en vacaciones, 6 días Sí. por un año no era nada, Sí, sí, sí. pero de repente nos lo mandaron a 12 y al siguiente año 14 y al siguiente 16, 18, 20, ¿no? Y entonces pensemos en un trabajador que tiene 18 días de vacaciones. Ujú. Bueno, 18 días de vacaciones hoy por hoy son 3 semanas, Ujú. ¿no? Estamos hablando de semanas de 6 días de trabajo. Eh, pero si nos reducen a 40 horas, esto quiere decir 5 días de trabajo y automáticamente se están incrementando otros 3 días más de vacaciones. Entonces el trabajador que tenía 10 días, pues de repente va a tener 21, o sea, más del doble. Y Sí, claro. es un mero ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. La Este, progresividad en las aportaciones a los fondos de retiro también está creciendo y viene también directamente desde la iniciativa privada. Carlos. sí, y de hecho también los incrementos salariales surgieron en gran medida de Coparmex. Ujú. Si no los hubiera la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, apoyado, ya hace, pues, todavía en el sexenio de Peña Nieto, pues quizás no hubiera tenido tanto éxito el incremento de los mínimos. Así es que sí, yo creo que tenemos un sector patronal eh, coherente, responsable, no todos obviamente, como tampoco todo el sector laboral es responsable y coherente, ¿no? Ujú. Y todo es un tema de equilibrios. Entonces, el punto es, ok, vámonos a los 40 horas, a lo mejor son los 5 años, 6 años que está planteando el secretario de Trabajo, pero sí hay que cuidar el tema, por ejemplo, pues de los costos adicionales, Y es ¿no? que en ese último punto, estoy platicando con Carlos de Buen, abogado especialista en derecho laboral. En este último punto lo escucho con la presidenta de la República. Vamos a ver por los trabajadores, vamos a ver, pero nadie dice, vamos a ver por los empresarios.
que son los que al final del día generan los empleos de este país. El 80% de estos empleos son pequeñas y medianas empresas que este tipo de modificaciones no te las aguantan. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo soy empresario, tengo mi despacho y sufro, por ejemplo, el caso de COVID como abogados. Pues tuvimos más de 2 años, casi 3 años, con prácticamente sin trabajo en los tribunales. Juntas de conciliación y arbitraje o tribunales laborales, colegiados, de circuito, de distrito, lo que sea. Pues para muchos despachos fue un golpe mortal. Claro. Mortal de que tuvieron que cerrar. Y no hubo un solo apoyo fiscal, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay áreas que hace mucha falta apoyar, sobre todo estas pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas, las microempresas, porque, bueno, aunque suene muy reaccionario a lo mejor para algunos, pero es muy cierto que sin empresas no hay trabajo. Exacto. Y Carlos, y yo me detendría también en la otra parte de esto que ha ocurrido, al menos en las últimas 48 horas. Lo que ocurrió en Cámara de Diputados, que se aprueba también esta modificación a la reforma a la Ley del Trabajo que garantiza salario mínimo a meseros, gasolineros, personal de hoteles, vaya, sector servicios, que también suena muy atractivo, suena, vaya, se ganó la lucha laboral. También ponen en riesgo la generación de empleos, la viabilidad financiera de muchos negocios que quizá no vayan a poder sostener esto que acaba de ser aprobado, pues fácilmente levantando la mano en un congreso. Bueno, sabemos que este congreso así trabaja, pero el tema, yo ahí sí quizás difiero, porque sí me parece como un derecho humano básico pues, que haya un ingreso por lo menos de un salario mínimo. Sabemos que en muchos negocios ganan mucho más. Un restaurante elegante, pues un mesero puede ganar, no sé si 30, 40 mil pesos, en fin, y probablemente no le haga mucho ruido el salario mínimo, pero quizás un gasolinero recibe un salario mínimo, pues sí es algo importante, además de sus propinas. Pero además, esto va ligado al tema de la seguridad social. Sí, realmente yo creo que hay una evasión gigantesca en cuanto a las aportaciones al Seguro Social o desde la inscripción misma de los trabajadores propineros, ¿no? Que siguen estando muchísimos de ellos en la informalidad, ¿no? En ese 54% de informalidad del que habla INEGI, que desde mi punto de vista esa es una de las tareas más importantes y de las que este gobierno inclusive ha hablado muy poco, ¿no? Realmente hay que hacer un esfuerzo y eso es ayudando también a las empresas para que formalicen los trabajos, ¿no? Y entonces esos trabajadores tengan seguridad social, pero también aporten, ¿no? Paguen impuestos, en fin. Para mí esa es la gran tarea y ahí no veo que haya ningún esfuerzo por mejorar esa situación. Híjole, pues ya veremos qué es lo que sucede, Carlos, pero sí, queríamos hablar contigo, que eres experto en la materia y además sabes comunicar de manera muy efectiva estos asuntos que quizá luego nos perdemos ahí en las coyunturas, pero que sí hay que detenernos y hay que hablar y abundar en ellos. Así que, Carlos, te agradezco más en un día donde se celebra, irónicamente, el día de trabajo no se trabaja, así que doblemente agradecido, Carlos. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Al contrario, muchas gracias y hasta pronto. Este es muy bien, es Carlos de Buen, él es abogado especialista en materia laboral con estos dos temas importantísimos y fundamentales. Y le digo, qué bueno que sucedan. Pero sí, qué bueno que sucedan, pero que sucedan de la mano, no beneficiando tan solo un lado de esta balanza, que se beneficien las dos. Este país vive de los empresarios, de quienes crean, apuestan y también invierten parte de sus recursos. La pausa, regreso.